Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Janda Silva del canal de multiservicios de electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión vamos a hacer un experimento con relación a fuentes de alimentación conmutadas y el agua, ¿ya? Vamos a explicar un poquito qué pasaría si nosotros metemos una tarjeta electrónica, una fuente de alimentación conmutada al agua, suponiendo básicamente de que muchas veces los equipos electrónicos se colocan en corto porque reciben agua. En este caso es un experimento, vamos a decir que de alto riesgo porque se estaba manejando con electricidad, con la corriente viva, por decirlo así, pero vamos a necesitar de nuestro instrumento estrella o de nuestra herramienta estrella que viene siendo la lámpara serie. Tengo un recipiente de agua allí, vamos a ver cuáles son los efectos para que ustedes vean y vamos a incluso utilizar un poco de sal para que veamos cómo reacciona ese efecto químico sobre lo que viene siendo la electricidad y el tema del agua. Suscríbete al canal, mantente informado y bendiciones para todos. Muy bien, en este caso tengo principalmente lo que viene siendo lo siguiente: mi lámpara serie, mi multímetro digital, una fuente de alimentación conmutada, un televisor Samsung, un poquito de sal y un recipiente de agua, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje de mi lámpara serie. Muy bien, ahí tengo mi multímetro conectado y al pasar acá debo tener un voltaje de 224 voltios que me está proporcionando la línea principal. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué pasa si se relaciona la fase del neutro entrando en el agua con mi lámpara serie. Muy bien, vamos a introducirlo directamente acá. Fíjate, ahí está. Y al pasarlo, observamos que mi foco está encendiendo. Muy bien, como te puedes dar cuenta, no enciende del todo, solamente enciende una parte, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a hacer ahorita un experimento de qué pasaría si nosotros llegásemos a conectar esto directamente sin la serie. ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Podemos observarlo, por favor? Muy bien, para esto lo que vamos a hacer es sacar la serie. Y hemos conectado un cable directamente al agua y vamos a conectar acá. ¿Qué pasaría si yo lo conecto directamente acá? Veamos. Vean. Vean. Básicamente, lo único que hace, por decirlo así, es como el efecto de que empieza a tirar como burbujitas, ¿cierto? Indicándome básicamente de que está, por decirlo así, electrificada el agua. Perfecto. Ahora, si yo en este caso aplicaría un poquito de sal a la propia agua, vean la reacción que empieza a hacer. Vean, tira más, como que incrementa la parte, vean. Ahí está. Muy bien. Ahora, fíjate lo siguiente. Si yo le conecto directamente esto ahora a la serie, vamos a ver qué pasa con el foco. Muy bien, ahí lo he conectado a la serie y vamos a ver el tema del foco. Fíjate que ahora, mira, el foco está un poquito más encendido. Si le aplicamos un poco más de sal, fíjate que el foco ya enciende como si fuese básicamente un corto total. Lo que quiere decir es que la sal está incrementando básicamente como la intensidad, por decirlo así. ¿Ya? Es decir, es más riesgoso poner un mineral como el tema de la sal o, por ejemplo, un conductor. No sé, vamos a poner este anillo de oro a ver qué pasaría. Ahí lo tenemos y está como incrementado, como si fuese básicamente un corto total. Ya no enciende poco, ¿ya? Entonces, ahí básicamente nos podemos dar cuenta qué va a pasar en el momento en que yo conecte esta fuente de alimentación a través de mi lámpara serie. Vamos a ver el resultado. Voy a apagar acá. Ya en el momento de apagar ya no hay problema acá. El agua se calienta un poquito. Es completamente normal, perfecto. Y ahora sí voy a meter el tema de lo que viene siendo esta fuente de poder con muchos semiconductores, con un capacitor que me entrega voltaje alto en la parte primaria, ¿verdad? Vamos a conectarla a mi serie. Muy bien, ahí tengo la fuente de alimentación. La fuente de alimentación va a recibir alterna, va a ser rectificada, ¿verdad? Va a entregar voltaje en el primario, en la salida. Vamos a ver cuál es la reacción. Fíjate cómo el foco enciende del todo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Y vean. ¿Ya? Ahora, obviamente, si yo llegase, por ejemplo, en un sistema electrónico, si yo llegase a meter esto así directamente allá, ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pase?
pues se va a bajar lo que viene siendo el break principal y se va a dañar la fuente. Es decir, vamos a cortocircuitar completamente la fuente de alimentación. ¿Ya? Esa prueba podríamos nosotros hacerla, verificar qué es lo que pasa. El tema es que obviamente la fuente de alimentación se va a dañar, pero podríamos intentar hacer este experimento. Muy bien, aquí tengo la cuestión conectada, ¿verdad? Voy a arriesgarme a conectar esto directamente sin la lámpara serie. Por favor, observen el efecto de lo que va a pasar. ¿Ya? Y este claro ejemplo es lo que pasa generalmente cuando un equipo le entra agua y está funcionando directamente a la corriente alterna. Vamos a conectarlo, préstame atención y ve el resultado de la fuente de alimentación y qué es lo que va a pasar. Muy bien, entonces, como nos pudimos dar cuenta, se bajó el breque principal. Si el breque principal se bajó, ¿por qué es? Porque la fuente se dañó, pero hay algo aquí que es bastante extraño. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasaría es que típicamente el fusible se abra. Vamos a ver si en este caso el fusible se abrió. Posiblemente no. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el breque principal se bajó. Vamos a retroceder y vamos a verificar si nuestro fusible se abrió. Tenemos ahí nuestro multímetro. Como te puedes dar cuenta, sigue marcando continuidad. Continuidad. Perfecto. Si marca continuidad, significa que el fusible no se abrió. O sea, no dio tiempo ni siquiera y el break principal se bajó, pero la fuente se dañó. Una de las maneras para yo darme cuenta que la fuente de alimentación se dañó es midiendo continuidad en los capacitores electrolíticos principales. Vamos a observar que en este punto, voy a acercar un poquito más para que puedan verlo. Perfecto. Está interesante esta clase, es un experimento. Bien, y me paro en el negativo y el positivo. Como te puedes dar cuenta, cortocircuito. Está cortocircuitado. ¿Qué se habrá cortocircuitado acá? Los capacitores electrolíticos principales. Se habrá cortocircuitado el MOSFET. Se habrá cortocircuitado ¿qué? El puente rectificador. Los diodos de salida, a ver, vamos a ver. Miren, los diodos de salida no me marcan continuidad. Fíjense. Y este que está acá tampoco me marca continuidad. El problema está en la parte primaria. Solamente que hubo corto entre el negativo y el positivo del capacitor, ¿verdad? Y pasó lo siguiente, que se detectó primero en la fase principal del break y el fusible no alcanzó a reventarse ni siquiera. ¿Se dan cuenta? Entonces, suscríbanse al canal, manténganse informados, por favor. Este tipo de experimentos se hace con mucho cuidado. No lo recomiendo hacerlo realmente porque a la práctica profesional de reparación no hace absolutamente nada. Es simplemente seguir entendiendo y comprendiendo cómo funciona la electricidad, ¿verdad? En relación con las fuentes de alimentación conmutadas, ¿ya? Es decir, cuando un equipo recibe agua, ¿verdad? Se va a quemar, se quema. El quemarse significa que se cortocircuitó la fuente y el aparato no va a encender. Solo que en algunos casos, si por ejemplo, vamos a suponer, si el amperaje de la casa fuese un poquito más alto o el amperaje del taller fuese un poquito más alto, ya el break principal, lo que pasaría ahí es que el fusible se va a abrir porque el fusible está diseñado justamente para cuando la fuente detecte un corto. Pero automáticamente es algo de protección. No solamente de la fuente, sino de la parte principal. Suscríbanse al canal, muchas gracias, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Bendiciones para todos.